más gracias aquí por permitirme pues presentar la palabra de Dios, verdades bíblicas, que quiere decir lo que Dios nos habla a través de su palabra. Eso es Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Dios les bendiga a los que nos ven a través de las redes sociales. Una bendición para todos. Hoy nos toca observar un tema que para mí pues es importante analizarlo. ¿Por qué? Porque esto nos debe de enseñar, de corregir, de instruir, más cuando no conocemos las cosas de Dios. Y esta práctica o enseñanza nos debe de fortalecer para ir creciendo en la cuestión espiritual. Y pues ya escuchamos la primera parte, pero vamos a hacer como un resumen para reforzar el tema. Y bueno, esto lo vemos nosotros en la segunda carta de Timoteo, ¿verdad? Que dice así la palabra de Dios, dice así. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, que dice así. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres, los que están fuera de Dios, para que lo sepas. Ahí está. Los que están con el diablo, abiertamente, los que viven en pecado, lo tengo que dejar así y clarito. Ahí está. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pues claro, de Dios en la Biblia. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está previniendo, nos está exhortando a que nosotros no dejemos de leer las escrituras. Por eso él dice, toda la escritura, todo lo que está aquí es inspirada por Dios. Porque Dios le habló a los escritores, por decirlo así, para que escribieran las cosas escritas en este poderoso libro. ¿Y para qué? ¿Con qué fin, hermano Rafa? Para que se aleje de las artimañas del diablo. Ya que aquí lo dice, lo que declaré ahorita, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí está. ¿Y quiénes son estos? Pues los que andan fuera de Dios, los que andan fuera de las escrituras, los que no creen en Él y andan en ignorancia. De esos hablan. Entonces es importante que, hermanos, nosotros reconozcamos nuestra condición delante de Dios. ¿Cuál es ese, hermano Rafa? Que somos pecadores, que tenemos que reconocer que somos pecadores, que necesitamos que Dios nos restaure, pero necesitamos a qué admitir nuestro problema delante de Dios. Y después, ¿qué, hermano Rafa? Alejarnos de ese estilo de vida. ¿Entiéndelo? Porque hay muchos que salen allá afuera y siguen y se revientan otra vez. Hablas. Por eso te digo, hablas. Porque esos son seguramente los hijos del diablo. Lo tengo que decir así con todas sus palabras. Aquellos que salen y se revientan otra vez, son los hijos del diablo, Señor. Porque esto lo enseña Dios. Esto lo enseña Dios. El mensaje es para todos, señores. Tenemos que obedecer a Dios a través de su palabra. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Dice la Escritura, el apóstol Pablo nos da cuatro puntos que nosotros tenemos que profundizar para entenderlos y que
que tengamos la capacidad, la madurez para practicar estos 4 pasos fundamentales. El primero dice, según estos 2 versículos, no solo es la Biblia la que nos hace sabios para la salvación, que es a través de la justificación, sino que también pasa a ser la fuente de todo cambio en el creyente para llegar a la santificación en el orden de Dios. La Biblia fue producida por el Espíritu Santo a fin de proporcionar la misma clase de cambio que buscamos en el aconsejado. Cuando es usada apropiadamente, realiza 4 cosas. Una, enseñar. La Biblia nos va a enseñar el modo o estilo de vida que a Dios le agrada, ya que voy a decir que la Biblia fue hecha con ese propósito. Es el manual de vida para vivir bien y que no nos vayamos torcidos. Fuera del pecado. Exactamente. No nos vayamos torcidos, no. O que quieras combinar la palabra de Dios y el pecado. No, así no es. Por eso la Biblia nos va a enseñar, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Ahí está, ya lo escuchó. La consecuencia de vivir así va a ser la muerte, Señor, tanto física como espiritual. Así que estudia, escucha, para que tú aprendas de este modo. La Biblia establece el estándar de la fe y la vida, lo que hemos de creer y hacer. Sí, porque la Biblia nos enseña para que nosotros practiquemos la enseñanza que Dios nos da. Perdón. Sí, mi amigo. Dios nos va a capacitar a través de la sabiduría de su enseñanza, de su doctrina, de sus mandamientos, para que nosotros pongamos por obra la enseñanza que nos da. ¿Me explico? Sí. Tienen que entenderlo. La Biblia nos va a capacitar para vivir bien, pero tenemos que poner por obra aquello. Si no, va a ser un fracaso. Si no, no sirve de nada. Sí, Señor, así es. Por eso es importante que tú aprendas el modo de vivir y que practiques ese modo de vivir. Si no, no sirve de nada. La Biblia nos enseña por medio de preceptos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Y el ejemplo, esto es la vida de Cristo. Cristo nos va a enseñar una vida santa, correcta, delante de Dios, y tenemos que hacerle caso si queremos ser su hijo. Tenemos que hacerle caso, mi amigo. Si vivimos una doble cara, eso no sirve. Eso es hipocresía, eso es mentira, eso es fariseísmo. Esos son cristianos, como hay muchos que se declaran cristianos, pero no lo son más hijos del diablo que de Dios. Así de sencillo. ¿Cómo ha de vivir el hombre a fin de agradar a Dios? Siguiendo sus mandamientos. Es por eso que la Biblia en este punto 1 nos enseña a vivir correctamente, practicando su palabra. Ahí está. Por eso Dios anda buscando no nomás oidores, mi amigo, sino hacedores de su palabra. Y claramente que el Señor nos va a instruir a qué, a dejar el pecado, a darle muerte al pecado. ¿Por qué? Porque este le pertenece al diablo. Él es el padre del pecado, el diablo, Satanás. Es el mentiroso, el padre del pecado. Y tú tienes que abandonar ese camino del pecado. Punto 2. Redarguir. Pero cuando comparamos nuestras vidas con el estándar bíblico, reconocemos que nos quedamos perdón. Que nos quedamos cortos del amor de Dios y al prójimo. Y somos redarguidos de nuestros pecados. Todo en cambio auténtico en la vida y pecaminosa tiene lugar a nivel profundo por medio de la convicción. Donde no hay convicción de pecado, no hay cambio aceptable bíblicamente.
Por eso aquí, redarguir es que el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, apártate del pecado. Y si tú no obedeces, vas a vivir siempre esclavo del diablo. Vas a vivir siempre esclavo del diablo. Si tú escuchas al diablo más que a Dios. Porque el diablo donde trabaja es en la mente. Y el diablo es donde te va a dominar a ti. Porque él sabe tus debilidades. Él sabe, te va a hablar y te va a decir, Juanito, mira papi, aquí tengo piedrita, marihuanita, decir traiga de vacina. Bien. Y tú, si sigues caminando como hijo del diablo, ay, 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 pues sí, vas a decir, quiero, dame. Porque el diablo conoce tus dolencias. El diablo sabe de lo que adoleces. Y te tiene, pero si bien cerrado. Por eso tenemos que hacerle caso a Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Ahí está. Y si tú no haces caso a mi amigo, el diablo va a lograr su cometido, matarte, destruirte. Por eso es lo que quiere. Es decir, con todo respeto, pero la primera vez le hiciste caso al diablo, joven. Ay, hermano Rafa. Sí, pues caíste en el cigarro, en el tatuaje, en la droga, en el alcohol, en la piedra, en la metanfetamina. Le hiciste caso al diablo, caíste. ¿Pero qué quieres hacer? La pregunta es, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ser destruido por el diablo o quieres tener vida eterna en Cristo Jesús? Si tú deseas restaurar tu vida, como lo dice el libro que estamos leyendo, para tener una restauración correcta, necesitas apegarte a Cristo, arrepentirte de tus pecados, aceptar a Cristo como Señor y Salvador y apartarte del pecado, renunciar a Él totalmente. Y esa decisión, salud, esa decisión es tuya, mi amigo. Así que tú decides. Entonces, redarguir significa que Dios te va a hablar en tu oído para que te apartes, porque el diablo trabaja en la mente haciendo pensar que los pensamientos son tuyos, que no son de Dios. Cuando el diablo te dice fuma, eso no es de Dios, eso es del diablo, porque sencillamente ya te lo comprobé. ¿Qué dice la cajetilla? Produce muerte, ahí está. Dios no te manda que hagas eso. Ahí está. ¿De quién viene esa palabra? Del diablo. Porque este signo matar. Entonces depende de ti lo que escuches. Y lo que hagas, depende de ti. Lo declaro para Cristo Jesús, Señor. Ahí está. Para que no digas, ay, no me dijeron. Te estoy diciendo, te estoy advirtiendo. Y el tercer punto dice corregir la confesión, es decir, admisión pues del pecado. Y el procurar el perdón paternal de Dios es el próximo paso en el cambio bíblico. Este arrepentimiento o cambio de actitud en la mente lleva a un cambio en la conducta. Que cuando verdaderamente me quiero corregir, debo de demostrar que cambié. No nomás de lengua, mi amigo. Tengo que demostrar con hechos, señores, que verdaderamente cambié, que verdaderamente quiero ser un hijo de Dios. Lo tengo que demostrar con hechos, joven, no con lengua, no con palabra. Esa es una mentira del diablo. Entonces entiéndalo. Entonces tengo que corregir, como lo menciona aquí, los varios de los pasos. Si no corrijo mis juicios y actitudes, voy a estar mal siempre. Entonces corregir es renunciar
a lo malo, reconocer lo malo y hacer lo bueno. Eso es corregir. Y depender de Dios, desde luego, a través de su palabra. Ya no vea la tele, Señor, discúlpenme pues que me saca de onda. Esté atento a lo que le estoy diciendo. Apagada la televisión que está viendo. Ve nomás como el diablo trabaja, mi amigo. Pasa una mosca y lo ve lo que hacemos. No pues, Señor, hombre. Se lo advertí. Perdona ya los que nos están viendo. Y el punto cuarto es instruir en justicia. No basta con saber lo que Dios requiere, aún saber que nos quedamos cortos de estos requerimientos y cómo salir del pecado y la miseria en que hemos caído. Hemos de saber también cómo evitar estos pecados y quedar libres de ellos en el futuro. Esto lleva a una instrucción en la justicia. El aconsejado tiene que ser rehabilitado según la pauta alternativa que hallamos en la Biblia. Esto viene por medio de un ejercitarse para la piedad o la obediencia a través de la Escritura. Hemos de despojarnos de los viejos modos de obrar, de ser, y revestirnos de nuevos. En ninguna otra forma podemos hacer progreso en la vida cristiana y aprender a evitar los mismos pecados en el futuro. Estos 4 pasos que el Espíritu Santo realiza solo por medio de la Biblia son suficientes. En realidad comprenden el plan para cambios más completos que existe. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para llegar a los cambios apropiados. Pablo nos asegura que solo la Biblia puede hacer al consejero adecuado. Nunca carece de nada si dependemos de la Biblia. Podemos decirlo de una o de otra forma. Insiste en que la Biblia por sí misma le equipará de modo completo y pleno para la tarea de cambiar su vida y para dejar seguro que nadie piense que puede haber un caso en que esto se vea válido, añade para toda buena obra. Para poder aconsejar de modo efectivo, el consejero, lejos de pasar mucho tiempo estudiando las Escrituras cuidadosamente, de modo de que pueda administrar la palabra con precisión y seguridad, el estudio del aconsejar apropiado a través de las Escrituras, como el del hombre mismo, es la Biblia únicamente. Dice instruir para toda buena obra. Así que, para poder ser rehabilitados del cigarro, del alcohol, de la piedra, de la metanfetamina, de las áreas diabólicas, solamente es a través de la Biblia, la Escritura, renunciando al antimaño del diablo que usted abrió, de esa puerta abierta que usted abrió por ignorancia. Renunciar. Y eso lo tiene que hacer a través de una oración. Romanos 10, 9 y 10. Juan 1, 9. Primera de Juan 9, 10 y 11. Tenemos que renunciar. Y usted lo tiene que hacer en oración. Señor Jesús, me arrepiento de haber fumado, de haberme drogado, de haberme alcoholizado. Padre, te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy, Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Restáurame, ayúdame a conocer tu palabra para hacer tu voluntad. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que tiene que hacer. De corazón. Y buscar el mensaje espiritual de Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Para que Dios pueda intervenir en tu vida personal. Y te pueda ¿qué? Liberar. Y te pueda ¿qué? Restablecer. Y te pueda ¿qué? Dar vida eterna. Y puedas ¿qué? Ser hijo de Dios, apartándote de todo lo que se llama pecado.
y los que no andan en Cristo ya están condenados. Así nomás, ahí está. Y lo entiendes muy fácil. Todos aquellos que no están en Cristo ya están condenados, mi amigo. Ahí está. Por eso la Biblia nos insta a valorar su sacrificio, ya que Él fue el que nos salvó de la maldición del pecado en la cruz. Por eso dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Pero si no obedecemos, nos vamos a perder. Aquí está la clave. De modo de que sí necesitamos nosotros conocer la Escritura para poder practicarla, no nomás leerla, que es lo que luego muchas veces hacemos aquí. Leemos un pedacito y seguimos pecando. Hablas, seguimos de grosero, diciendo maldiciones. Hablas, es la verdad. Así no, mi amigo, así no vas a avanzar nunca. Tenemos que renunciar a todo pecado que traigas dentro. Porque son espíritus malos, son demonios que tú abriste. Ya lo dije aquí, por cada cigarro es un demonio que entra a tu vida. Ahí está. Pues entiéndelo, así lo dice la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice aquí, algo extra. Dice, Pablo a Timoteo le dice en el capítulo 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, ahí está, y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, reprendas, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírla, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, lo cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Ahí está. Entonces el apóstol Pablo nos insta a nosotros a que compartamos el Evangelio, lo escrito por Dios a través de su palabra, lo escrito por Cristo, lo escrito por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, etc., que fueron instruidos por el Espíritu Santo, hasta llegar al punto de que de apartarnos de toda maldad, todo pecado. ¿Para qué? Para vivir nuestra vida de una manera que diferente, que tú lo veas, sencillamente que tú lo veas, que te sientas diferente tú, que el espíritu tuyo se restablezca. Porque como lo dijo el apóstol Pablo allí en la primera carta a los Tesalonicenses, nosotros fuimos hechos espíritu, alma y cuerpo. Pero sucede que cuando la gente no obedece, quiere decir que el espíritu en ti está muerto, por eso no obedece la palabra de Dios. Porque el espíritu en ti está ¿qué? Muerto. Y cuando Dios va restaurando nuestra vida o estamos haciendo caso, entonces el espíritu en ti empieza a crecer. Eso es todo, gracias. Empieza a crecer, hermano. Eso es lo bíblico, eso es lo correcto. Es decir, yo así inicié también. Estaba en el aprendizaje bíblico, pero pues también me masturbaba, hermano. Entraban los congales y todo. ¿Sí? Lo digo aquí para vergüenza mía. Ahí está. Hasta que totalmente Dios rompió todo pecado en mi ser. Y le di muerte al pecado. Cuando escuché, hermano, su poderosa palabra,
Ya dije, en esta hora rompo toda autoridad del diablo sobre mi vida. Aborrezco el pecado y le doy honra y gloria a mi Cristo que me ha resucitado de entre los muertos para vivir y servirle a Él. Pero fui esclavo, varón, como te dije, de pecado. ¿Sí lo fui? Ahí está. Entonces, si no buscamos nosotros la Escritura, la palabra de Dios, para que nos capacite para toda buena obra, vamos a vivir en fracaso del espíritu. Y las enseñanzas son para eso, para capacitarnos a vivir de la manera adecuada, de la manera como Dios nos insta a vivir. Esa es la manera correcta. Dios nos va a educar a vivir bien. Por eso Él mismo lo dejó dicho en Juan 8:30, el Señor Jesucristo les dijo a los judíos, pero también es para nosotros: si ustedes obedecen mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Ahí está la respuesta, ya viste. O sea, la verdad presentada a nosotros nos va a capacitar para estar libres de toda acechanza del diablo. Si antes me gustaba lo cochino, lo peor, lo que me esclavizaba, ya no. Y es lo que debes de tener en tu corazón si quieres, amiguito. No como escuché ahorita, que nomás dije, amigo, marihuana y hasta agüita se les hizo en la canoa. No, pues, digo, con perdón, pero es la verdad, ¿no? Entonces quiere decir que todavía el diablo te tiene bien agarrado, hermano. Ni modo, ya lo dije. Ya se grabó. No, amigo, así no. Si todavía el diablo conoce tus debilidades y estás preso de él va a lograr matarte si no te arrepientes, si no le haces caso a Dios. Así es, a eso mismo. Hurtar, matar y destruir. Así que no te engañes. No, yo me voy a fumar un macabro, no está el hermano Rafa, macabro no me ve, pero te ve Dios. Sí, sí. Que es el mero mero. Y aguas con él, porque dice la Escritura, él es fuego consumidor. Aguas en él. Aguas. Por eso debemos de comprender para qué el valor de lo que es la Biblia, para qué es la Biblia, con qué propósito es la palabra de Dios para nosotros. Por aquí para acá. Deben de entenderlo para que con seguridad pueda usted renunciar. Pero lógicamente aquellos que no renuncian es que todavía le echan un ojito al pecado, mi amigo. Si abiertamente, como lo dijiste tú, viven en el pecado, son presoras del diablo, Juan 44. Y bien lo dijo Cristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas que éste enseña, ustedes las practican. Ahí está. Este ha sido homicida desde el principio, nunca ha permanecido en la verdad. Aquí está la enseñanza espiritual de Cristo. Entonces los que viven en el pecado, hermano, se va a quedar bien grabadito aquí, pero es bíblico, Juan 8:44. El que vive en pecado es hijo del diablo. Clarito que quede bien grabadito. Entonces entiéndalo, si no buscamos de Dios, si no nos arrepentimos, vamos a sufrir consecuencias fatales. Entiéndalo. Que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Ahora sí, bueno.